Cadena Nacional. ILDEA, Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados, y el Comité de Medios de Comunicación para el Debate Presidencial presentan el primer debate presidencial. Buenas noches, compatriotas. Esta noche continuamos nuestro programa Fórum de Conferencias y Debates Presidenciales, Elecciones 1994. Se inició el 7 de marzo con los discursos de los 6 candidatos y de igual manera se clausurará el próximo 2 de mayo. En el programa de hoy se le brinda la oportunidad a todos los candidatos participantes a responder las preguntas que sobre diversos temas de interés nacional les hará nuestro moderador. El 11 y 25 de abril se seleccionarán 4 candidatos utilizando las encuestas de los medios de comunicación para que participen en un intercambio de ideas sobre temas nacionales. Representando a ILDEA como moderador hoy tendremos al licenciado Fernando Berguido. El licenciado Berguido nació en Panamá en 1962, hizo sus estudios secundarios en el Colegio La Salle y recibió el título de abogado en la Universidad de Santa María la Antigua. Posteriormente se hizo acreedor de una beca Fulbright, realizando estudios de posgrado en la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor de varias obras jurídicas y entre ellas vale la pena resaltar la tesis La sucesión presidencial en Panamá. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santa María la Antigua, es miembro de ILDEA y también miembro del Consejo Editorial del diario La Prensa. De esta manera pretende hacer ILDEA un reconocimiento a las nuevas generaciones panameñas que a través del estudio y el trabajo desean una participación en el futuro de nuestra patria y que esperan y exigen un gobierno justo y eficiente que los y del bienestar general. Con ustedes, el licenciado Fernando Berguido. Muchas gracias, doctor Eisman. En el transcurso de las próximas 2 horas tendremos la oportunidad de ver y oír en directo a los 6 candidatos a la presidencia de la República que han aceptado participar en los debates presidenciales. ILDEA agradece a cada uno de los candidatos su presencia, al tiempo que desea reconocer el valioso aporte que en la realización del mismo han hecho las televisoras panameñas TVN Canal 2, RPC Canal 4, FTV Canal 5 y Telemetro Panamá Canal 13, las cuales han donado su tiempo y su valioso apoyo técnico. El objetivo básico que persigue esta serie de encuentros televisivos es el de brindar a los panameños la oportunidad de conocer a los candidatos que aspiran a dirigir al país durante los próximos 5 años. Los televidentes tendrán la oportunidad de escuchar en vivo a los candidatos responder una serie de preguntas. Queremos que los debates se conviertan en una fuente de información para los votantes. Aspiramos no solo a servir de puente entre cada uno de los candidatos aquí presentes y el electorado nacional, sino también a brindar un foro que sirva para conocer los planes de cada candidato, su capacidad de liderazgo, su posición frente a los problemas que habrá de enfrentar al asumir la presidencia, así como permitir que compartan con nosotros su visión del Panamá al que aspiran y prometen conducirnos durante el próximo quinquenio. Antes de iniciar las preguntas, debemos hacer una pequeña pausa para subrayar las reglas principales que rigen el debate de esta noche. El debate ha de girar en torno a 3 temas principales: la economía nacional, el canal, las áreas revertidas y las bases militares, y los problemas sociales y políticos, el presente y el futuro del país. Las preguntas no han sido adelantadas a los candidatos. Esta noche, los sobres que contienen las preguntas, debidamente agrupados por temas, han sido mezclados al azar en presencia de los propios candidatos. El orden en que se formularán las preguntas a los invitados
es el mismo orden en que aparece cada uno en las papeletas de votación preparadas por el Tribunal Electoral. Formulada la pregunta, cada candidato tendrá 2 minutos para contestar. Una vez haya terminado, se escogerá al azar otra pregunta del mismo tema, la cual se dirigirá al segundo candidato y así sucesivamente hasta que todos los candidatos hayan contestado todas las preguntas sobre todos los temas. El candidato deberá referirse a la pregunta que se le formula en el tiempo estipulado. Me corresponderá indicarles cuando haya concluido el tiempo establecido. El número de candidatos, los temas por discutir y las limitaciones de tiempo nos obligan a que en este primer debate hayamos acordado el formato antes descrito. Con esto quiero decir que no habrá lugar a preguntas entre candidatos o a discusiones particulares. Al terminar todas las preguntas, sin embargo, cada candidato tendrá la oportunidad, ya sea de aclarar sus respuestas, o bien de comentar las respuestas dadas por otros candidatos, o bien enviar un mensaje final a la ciudadanía según su criterio. Tanto en el segundo como en el tercer debate, los cuales estarán limitados a aquellos 4 candidatos que según las encuestas cuenten con el mayor porcentaje de intenciones de voto, habrán oportunidades más amplias de intercambio directo entre los invitados. Deseo anotar que todas estas reglas han sido discutidas y aceptadas con antelación por representantes autorizados de todos los candidatos presentes. Antes de iniciar las preguntas, les presentaremos una corta biografía de cada uno de nuestros invitados. Ernesto Pérez Valladares tiene 47 años de edad, es casado y tiene 3 hijos. Estudió primaria y secundaria en el Colegio San Vicente de Paúl de David. Obtuvo licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y maestría en Economía en la Universidad de Notre Dame. Doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Pennsylvania, Wharton School of Economics. Ha sido gerente y oficial de crédito corporativo para Panamá y Centroamérica en el Citibank. Miembro de la Comisión de Legislación, ministro de Hacienda, ministro de Planificación y Política Económica y director general del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Candidato presidencial de los partidos PRD, PALA y Liberal Republicano. Eduardo Vallarino Arjona tiene 56 años de edad, es casado y tiene 2 hijas. Es licenciado en Ingeniería Civil, Ingeniería de Petróleo en Louisiana State University. Maestrías en Administración de Empresas y Administración Pública y Gobierno de Harvard. Es fundador, director y profesor del INCAE. Ha sido presidente de la Fundación del Trabajo, embajador ante la ONU en Estados Unidos y en Canadá, 6 veces presidente del CONEP, expresidente de APEDE, fundador de la Cruzada Civilista, Cruz Blanca y del Instituto Cooperativo Interamericano. En 1987 fue elegido por el Sindicato de Industriales como el Industrial del Año. Candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Rubén Darío Carles tiene 74 años de edad, es casado, no tiene hijos. Su educación secundaria la realizó en el Instituto Nacional de Panamá. Su formación académica en Ciencias Económicas y Administración de Empresas la obtuvo en la Universidad de Panamá, en Northwestern University en Chicago y en Columbia University en Nueva York. Por 30 años fue catedrático universitario en Panamá y en Honduras. Ha sido también ministro de Estado en varias oportunidades y Contralor General de la República. Su trayectoria profesional incluye altos cargos directivos en The Chase Manhattan Bank en Panamá, el Banco Atlántida en Honduras, el Dateland Bank en Miami y el Banco DISA en Panamá. Su principal actividad económica personal durante los últimos 20 años en Penonomé está vinculada a la reforestación. Candidato presidencial de los partidos Molirena, Renovación Civilista y Morena. Samuel Guillermo Luis Galindo tiene 66 años de edad, es casado y tiene 6 hijos. Estudió en el Colegio La Salle en Panamá, en el South College en New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. Es presidente de juntas directivas de reconocidas empresas de la localidad, vicepresidente ejecutivo de Capitales Nacionales, destacada compañía inversionista panameña, exitoso gerente general de varias industrias. Es candidato presidencial de los partidos Solidaridad y Misión de Unidad Nacional.
José Salvador Muñoz Correa tiene 62 años de edad, es casado y tiene 3 hijos. Estudió en el Instituto Nacional de Panamá, bachillerato en letras. En la Universidad de Panamá, la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Practica la abogacía desde 1960 hasta la fecha, principalmente ramas mercantil y civil. Es miembro principal de la firma Muñoz y Muñoz, secretario del Juzgado Sexto del Circuito de Panamá, asesor jurídico de la Alcaldía del Distrito de Panamá, viceministro de la Presidencia de la República, magistrado suplente del Tribunal Superior de Trabajo y presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, candidato presidencial del Partido Panameñista Doctrinario. Rubén Blades tiene 45 años de edad, es casado, no tiene hijos. Se recibió de bachiller en el Instituto Nacional de Panamá. Obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y la maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Harvard. Como compositor y cantante ha grabado más de 20 discos de larga duración y ha ganado 2 premios Grammy. Ha actuado en más de 20 películas como actor principal y de reparto y ha sido nominado en 2 ocasiones para el Premio Emmy de Televisión. Como intelectual latinoamericano ha participado en innumerables foros y conferencias y ha recibido reconocimientos por su participación en campañas de tipo social y humano dentro y fuera de Panamá. En 1992 encabezó la inscripción del movimiento Papa Egoró, colectivo reconocido como partido político, en enero de 1993. Bienvenidos. El primer grupo de preguntas gira en torno al tema de la economía nacional. La primera pregunta está dirigida al candidato Ernesto Pérez Valladares. Señor Pérez Valladares, el peso del gasto oficial sobre el Producto Interno Bruto, así como el número de empleados públicos, tuvieron un aumento significativo durante los años 70. Algunos le asignan consecuencias negativas a esta situación y otros la interpretan positivamente. ¿Cuál política de gobierno pondría en práctica usted de llegar a la presidencia en cuanto a la magnitud del gasto público y a la injerencia gubernamental en la actividad económica privada? Evidentemente que referirnos a los años 70 en frío y tratar de hacer una traslación de eso a 1990 no es lógico. En los años de 1970 se dio una oferta financiera producto de los excedentes de dólares por el alza del petróleo, que significó la oferta a gobiernos de colocaciones por las instituciones financieras internacionales y por los bancos. Eso produjo la posibilidad de hacer inversiones públicas y de generar de esa manera empleo, al mismo tiempo que se aumentó no solamente las inversiones públicas, sino la planilla estatal. Evidentemente esas condiciones de 1970 no son las condiciones de 1994 y en consecuencia no se podría repetir aquella experiencia porque no existirían tampoco las fuentes de financiamiento si se quisiera hacer, que no es del caso. Lo que hay que hacer en 1994 evidentemente es crear las condiciones necesarias de competitividad nacional para que la inversión privada pueda generar, invirtiendo, los puestos de empleo que necesitamos todos los panameños. Y a eso nosotros le hemos propuesto un programa complementario de inversiones públicas que puede ser perfectamente financiado en conjunto con empresas privadas y que significaría la generación inmediata de puestos de empleo. Y nosotros en ese tema hemos hablado de la construcción de las autopistas, sobre todo la de Panamá-Colón, y otros proyectos de inversión pública que son absolutamente necesarios para el desarrollo nacional, pero que tendrían además la virtud de crear nuevas fuentes de empleo. La siguiente pregunta está dirigida al candidato Eduardo Vallarino. Señor Vallarino, es evidente el mal estado en que se encuentra la infraestructura del país y la insuficiencia de distintos tipos de instalaciones esenciales para el desarrollo nacional. ¿Cuál es su programa de inversiones en carreteras, hospitales y escuelas? ¿Cuánto costaría y cómo piensa financiarlo, dadas las limitaciones fiscales recientemente señaladas por el Contralor y la difícil situación imperante con nuestros acreedores extranjeros? Muy buenas noches. A mi predecesor se le olvidó dar las buenas noches, así que yo las doy por él y por mí. Mire, primero tenemos que establecer ciertas responsabilidades. El hecho de que la infraestructura nacional esté tan deteriorada
se debe principalmente a las políticas económicas de los últimos 25 años. Políticas económicas que nos han llevado al estado de pobreza y de desempleo por un lado, y por el otro lado a las políticas de los últimos 5 años cuando el gobierno de Endara Carles restringió los gastos de inversiones públicas y no le pudo no pudo remediar esta situación que hemos venido sufriendo. Las inversiones en carreteras, en hospitales y en escuelas son absolutamente prioritarias, y si bien es cierto que hay una limitación presupuestaria simplemente porque el país está agobiado por una deuda externa que incurrimos de mala manera en los últimos 20 años, también es cierto que hay maneras alternativas de poder solventar esto. Y yo diría que en el caso de las carreteras hay claras indicaciones en todos los países latinoamericanos que estas se pueden hacer a través de concesiones a empresas privadas, concesiones de manejo de las carreteras a empresas privadas. El mismo caso se da con los hospitales. Si bien es cierto que el Estado tiene la responsabilidad primaria de velar por la salud de los panameños, especialmente por los panameños que menos tienen, también es cierto que hay mucha ayuda que se puede sacar de la empresa privada que está dispuesta a invertir en hospitales y que de alguna manera va a relevar grandemente el peso que cae sobre el Estado. Así que es cierto, nuestro país está agobiado por una deuda externa que no incurrió, que tenemos que pagar todos los panameños, que le incurrió un gobierno ilegítimo. Pero también es cierto que hay maneras de poder realizar estas inversiones que son absolutamente necesarias para que el país pueda volver a progresar. Esto es un compromiso que yo adquiero como presidente de la República y lo cumplo porque creo en ello. Gracias. La siguiente pregunta está dirigida al candidato Rubén Darío Carles. Señor Carles, los estudios que se han hecho sobre la situación de la Caja del Seguro Social antes y después de las últimas reformas señalan que las reservas actuariales son negativas, y ello significa que en pocos años no habrán medios suficientes para atender las jubilaciones. Ante tal situación, ¿qué piensa respecto a la aspiración de muchos asegurados de que se reduzca la edad de jubilación y el posible agotamiento de las reservas en pocos años? Es una lástima que el esfuerzo realizado por la Caja de Seguro Social para brindar al país estudios sobre la situación financiera, actuarial y de servicios médicos de la Caja no haya sido debidamente divulgadas. Lo mismo que el rendimiento de inversiones. Lo que tenemos que hacer los panameños es salvar a la Caja de Seguro Social, consolidar su posición. Si nosotros no actuamos con firmeza y salvamos a la Caja, mejorando su solvencia, su liquidez y su capacidad de reestructurar sus servicios y aumentar su eficiencia, no encontraremos jamás soluciones. La Caja corresponde a los asegurados y a los pensionados, y ese es el principal objetivo que tendrá mi gobierno: salvar a la Caja para que cumpla su función de ser la solución futura de todos los pensionados y jubilados y prestar en forma eficiente los servicios que la ley les asigna. Así es que tenemos que ir separando las pretensiones de todos los que quieren mejorar en un plazo corto su condición inmediata, y debemos mirar más hacia el futuro de la Caja, que corresponde al futuro de los niños, los adultos y los que hoy corresponden a la tercera edad. La Caja debe sobrevivir, debe mejorar su capacidad y estar siempre atenta a evitar cualquier exceso. Gracias. La siguiente pregunta está dirigida al candidato José Salvador Muñoz.
Señor Muñoz, el problema del desempleo y sus causas. Hay quienes sostienen que un factor importante es nuestra actual legislación laboral. Los grupos sindicales señalan otras causas como el modelo de desarrollo económico. A su juicio, ¿por qué hay tanto desempleo en Panamá? Tenemos que comenzar por decir que le vamos a dar un revolcón al desempleo en Panamá. Señores, el desempleo en Panamá no es producto de ninguna de las dos situaciones que se plantea en la pregunta. El desempleo en Panamá es producto de una situación general del país. Nosotros tenemos una grave deuda que nos está agobiando, tenemos un producto de una invasión que nos dejó prácticamente exámenes. Antes de esa invasión teníamos nosotros una economía que también venía decayendo cada día más como producto de las graves restricciones que se le impuso al pueblo panameño, y yo creo que el desempleo es una cuestión que tenemos nosotros que venir a solucionar rápidamente, y la forma de solucionarla es sencillamente con una inversión pública que genere la infraestructura necesaria para que este país pueda arrancar, porque de otra manera no se va a poder. Los empleos que se necesitan en Panamá no los puede generar rápidamente la empresa privada. La única empresa que puede generar empleos rápidamente en Panamá es el Estado panameño. Por eso es que yo propongo, como presidente del Partido Panameñista Doctrinario, que demos un revolcón a la economía panameña, porque ya ha llegado el momento de buscarle las soluciones a la falta de empleo en Panamá. Muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida al candidato Samuel Luis Galindo. Algunos sectores han criticado la actual administración por lo que califican como una falta de atención gubernamental a las cuestiones sociales y por el bajo nivel de inversión del sector público. ¿Está usted de acuerdo con la composición actual del gasto público, particularmente con la incidencia del gasto en personal versus el renglón de inversiones? ¿Propondría modificarlos? Mire, indudablemente que este gobierno ha dado muestras de una gran insensibilidad social. Nos hemos preocupado más por el aspecto de nuestra deuda externa que por llevar mejores condiciones de vida a tantos panameños marginados. Nosotros consideramos que debe pagarse la deuda, pero que no deben destinarse los cuantiosos millones que se están dedicando hoy día a ese renglón en detrimento de la salud del pueblo panameño, que está muy afectado. Nosotros proponemos que se haga un plan netamente panameño en el cual se consulten prioritariamente los intereses de salud, de educación, de vivienda del pueblo panameño, y se busquen, se negocien esas obligaciones que tenemos, pero que no sea un lastre que pese tanto sobre el pueblo panameño que pueda causar una revolución social que tenemos todos que prevenir. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al candidato Rubén Blades. Señor Blades, el mundo que surgirá como resultado de la globalización será radicalmente distinto al que conocemos. ¿Cómo lo visualiza usted y cómo ve el papel de Panamá en ese nuevo mundo? Primero que todo, yo creo que es necesario que nosotros definamos a nivel nacional objetivos y estrategias claras. Mientras nosotros no definamos a nivel nacional objetivos y estrategias claras, me parece que la consideración de inserción a tratados como el GATT o a tratados como el tratado que se ha celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, son situaciones que no pueden verdaderamente considerarse seriamente. Nosotros tenemos primero que definir cuál va a ser el rol de Panamá una vez se adhiera a estos tratados. La situación del GATT en especial es una situación que va a tener un impacto nacional, en mi opinión, adverso,
si no se consulta a todos los sectores primero y si nosotros no determinamos exactamente cuáles van a ser las ventajas para Panamá al adherirse al GATT, nosotros podríamos tener problemas, perder ventajas comparativas una vez que se logre una estandarización de servicios, por ejemplo, en las áreas bancarias, por ejemplo. Nosotros no sabemos exactamente en qué nos estamos metiendo y la idea no es solamente crear a Panamá como un mercado para otros productos, sino que nosotros mismos tenemos que colocar nuestros productos y nuestra ventaja, ingresar a esos tratados sabiendo exactamente en qué nos estamos metiendo. Yo creo que Panamá debe participar definitivamente, lograr el sueño de Bolívar, ser la capital del mundo, pero antes de participar yo creo que es necesario que nosotros entendamos exactamente en qué nos estamos metiendo. Nosotros estamos recomendando inventarios provinciales que permitan que Panamá pueda determinar en cuáles son las áreas en que nosotros podemos verdaderamente desarrollar una industria de exportación, por ejemplo, antes de ingresar a ningún tratado que marque lo que es la globalización de la economía. Muchas gracias. Iniciamos una segunda ronda de preguntas sobre el tema de la economía. La siguiente pregunta está dirigida al candidato Ernesto Pérez Valladares. Señor Pérez Valladares, los estudios que se han efectuado concluyen que es necesario una reforma muy profunda en el régimen de seguridad social panameño, tal como ya ha ocurrido en otros países. ¿Cuál sería su preferencia para enfrentar el problema? ¿Un aumento significativo en las cuotas y en la edad de jubilación? ¿O la creación de un régimen voluntario y opcional de fondos privados de pensiones? ¿O propone otra solución? Francamente, yo creo que al asegurado de hoy hay que darle la oportunidad de escoger cuál plan de seguro quiere seguir, que perfectamente bien puede ser un mínimo que preste la Caja del Seguro Social, que puede a su vez ser complementado por seguros que depende de la persona, pueda optar por adquirir de empresas privadas. Lo que sí es cierto es que cualquier modificación que se haga a las posibilidades de asegurarse para los problemas de salud y de igual manera para el tema de pensión, invalidez y vejez o muerte, tienen que tomar en cuenta el grupo de asegurados que ya existen, a los cuales se les tiene que respetar sus derechos, se les tiene que dar la opción de una manera abierta, pero sobre todo respetando que esas son personas que creyeron en un régimen, que cotizaron a él y que existe para ellos el concepto de solidaridad social sobre la cual está basado el régimen de seguro social. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al candidato Eduardo Vallarino. Señor Vallarino, muchos señalan que el efecto del gasto público en el bienestar de la sociedad depende no tanto de su magnitud o monto absoluto como de su eficiencia. ¿Está usted satisfecho con el nivel de eficiencia de los servicios públicos? Y en caso negativo, ¿cómo propone mejorarlos y financiarlos? Pues absolutamente no estoy de ninguna manera de acuerdo ni satisfecho con los niveles de eficiencia del gasto público. Yo he recorrido el país de canto a canto y veo por todas las comunidades cómo se queja el panameño común y corriente de una serie de carestías, de la falta de agua, de la falta de atención médica, de que las escuelas no tienen libros, de que las escuelas se están cayendo. Quiere decir que nuestro gasto público está, en el mejor de los casos, muy mal orientado. Está orientado principalmente hacia una burocracia administrativa que en buena parte lo que hace es crear más problemas a la población. Yo creo que el panameño, sé que el panameño tiene derecho a una mejor atención de parte del Estado. Y como presidente, he dicho siempre que como presidente mi primera labor y mi primera preocupación es que la gente viene primero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un pueblo sano, un pueblo educado, un pueblo con bienestar para que pueda producir. Yo definitivamente cambiaría todo el énfasis del gasto público hacia los servicios más básicos a la población panameña. Por otra parte, el gasto público es demasiado grande con relación
al monto destinado a la inversión pública. Y la inversión pública es lo que nos da las nuevas oportunidades de servicio al pueblo panameño. Lamentablemente, en este gobierno, como dije anteriormente, se restringió demasiado la inversión pública. Y eso nos llevó a las situaciones de carestía y a las situaciones tan penosas que vemos por todo Panamá. Yo prometo, como presidente de la República, encargarme directamente de rehacer estas prioridades de manera que el gasto público vaya a beneficiar directamente al pueblo panameño. Gracias. La siguiente pregunta está formulada el candidato Rubén Darío Carles. Señor Carles, desde la década pasada se inició en el mundo un proceso de globalización o liberación del comercio de bienes y servicios y de las inversiones por medio del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles o GATT y los tratados de libre comercio. El actual gobierno adelanta negociaciones para hacernos miembros del GATT. ¿Cree usted que Panamá debe ser miembro del GATT y por qué? Nosotros tenemos que proceder de inmediato a estudiar nuestra posición frente al GATT como una acción previa en lo que pueda ocurrir ante la posibilidad que nos decidamos adherirnos al NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero con los señores del GATT tenemos que aclarar ciertas cosas. ¿Cómo ellos pretenden liberalizar el comercio y en tanto nos están imponiendo a los panameños y a los países centroamericanos restricciones en el mercado del banano? Así es que tenemos que decir cómo ustedes, señores del GATT, hablan de liberalizar y en cambio a estos pobres países bananeros le ponen restricciones. Yo creo que en mi gobierno vamos a proteger la producción nacional. No importa lo que digan las IFIS, no importa lo que diga el GATT, tenemos que proteger las actividades básicas de producción de alimentos, que es lo que da empleo. Y después vendrá el GATT, pues si el GATT no pone restricciones en el banano, ¿cómo nosotros vamos a permitir que ellos vendan aquí sus productos industriales? Yo creo que eso hay que verlo con mucho cuidado y hay que andar despacio, porque tenemos que proteger al trabajador panameño, sobre todo los productores de carne, maíz, arroz, frijoles, cebolla y tomate y leche. Eso es mi objetivo principal. Gracias, señor Carles. La siguiente pregunta está formulada al candidato José Salvador Muñoz. Mientras que el Japón, Corea y Taiwán, entre otros, se han desarrollado bajo una fuerte injerencia estatal, otros países como los de Europa Occidental, Estados Unidos, Hong Kong y Chile más cerca, han descansado en mayor grado en las fuerzas de mercado. ¿Cuál es su filosofía de desarrollo y cómo visualiza los papeles que respectivamente deben jugar el Estado y la empresa privada? Nosotros creemos que tenemos que darle un revolcón a la economía panameña. El Estado panameño tiene necesariamente que hacer las primeras inversiones en infraestructura, le hace escuelas, carreteras, hospitales, que son tan necesarios a nosotros para que eso genere la confianza necesaria y el empleo necesario y el dinero necesario para que la economía vuelva a funcionar. Una vez que esto que haya comenzado a funcionar, entonces la empresa privada, creo yo, que puede hacerse cargo del resto del problema. Pero mientras no tengamos una inversión fuerte inicial, Panamá no va a poder desarrollar. Yo creo que nosotros tenemos que darle un revolcón totalmente a nuestra economía, porque ha llegado el momento de que los beneficios del Estado panameño y de la economía panameña sea repartido en una forma más igualitaria entre todos los panameños. Muchas gracias. La siguiente pregunta va a ser formulada al candidato Samuel Luis Galindo. Señor Luis Galindo, tanto el anterior como el actual Contralor han señalado una situación de gran estrechez fiscal
que no permitiría aumentos en el gasto para enfrentar los serios problemas sociales y realizar un programa importante de inversiones públicas. ¿Cuál sería su política tributaria y su política de gastos e inversiones para superar este cuello de botella? ¿Aumentaría impuestos? ¿Cuáles y en qué magnitud en caso de ser esa la alternativa? Indudablemente que hay una gran estrechez fiscal. El Estado panameño no tiene hoy día los recursos y es necesario mejorar la recaudación, pero yo no me inclino a aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. Me inclino muy seriamente a que nosotros tratemos de perfeccionar el cobro de los impuestos. Hay muchas lagunas, hay muchas personas, muchas compañías profesionales y no profesionales que están evadiendo impuestos. Nosotros tenemos que ajustar a la realidad el cobro de esos impuestos que hoy día no se hacen. El Estado no puede, como he dicho, porque no tiene la capacidad, y ahí difiero con mi distinguido amigo que me antecedió, a promover el desarrollo económico. Es la empresa privada y el Estado tiene que buscar los mecanismos, crear el clima propicio para que esa empresa privada, para que las inversiones vengan y podamos darle salud, trabajo, vivienda, educación, sobre todo al pueblo panameño. Pero es a través de la inversión privada como podemos llegar a cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de tantos panameños. Muchas gracias. La siguiente pregunta, formulada al candidato Rubén Blades. Señor Blades, a pesar del fuerte crecimiento de la economía nacional durante los 3 últimos años, los niveles de desempleo todavía se mantienen muy elevados. ¿Qué acciones concretas propone usted para darle trabajo permanente a la gente? Mire, la situación del desempleo nacional es una situación que viene desde hace muchísimas décadas, muchísimos años. El desempleo se produce porque no se han realizado ningún tipo de estudios en términos provinciales que nos permitan entender cuáles son los recursos naturales y humanos con que cuenta cada provincia. Una vez que se han hecho estos inventarios provinciales, eso es lo que nosotros estamos planteando, una vez que se hayan hecho estos inventarios provinciales, nosotros vamos verdaderamente a entender cuáles son las potencialidades de nuestro país, cuáles son las áreas que nosotros podemos verdaderamente desarrollar. Una vez que se realizan estos inventarios provinciales y se definen de una vez estrategias y objetivos claros, entonces tenemos que presentar reglas claras de juego, cosa de que todo el mundo entienda, todos los sectores de inversión comprendan exactamente qué es lo que estamos tratando de hacer. La situación del desempleo presenta diferentes fases, una obviamente es a corto plazo, una a mediano y largo plazo. En términos de situación de inmediata de empleo, nosotros consideramos que sí se tiene que dar un gasto infraestructural. El Estado debe asumir esa circunstancia. Tenemos también que realizar la mayor inversión posible en términos de masiva, no solamente para crear la infraestructura, sino para crear la mayor cantidad de trabajo en términos de mano de obra, pero a la misma vez también, como ese trabajo favorece más al hombre que a la mujer, tenemos simultáneamente que crear una oferta de trabajo inmediata para la mujer. Eso nosotros estamos planteándolo a través de préstamos al sector informal, a la pequeña y mediana empresa, y a la misma vez también la implementación inmediata de lo que es el plan de turismo. Los planes a largo plazo necesitan objetivos y estrategias claras, y nosotros planteamos la creación de inventarios provinciales para definir tal dirección. Gracias. El canal, las áreas revertidas y la transición de Panamá a asumir la administración del canal. Hacemos una pausa y regresamos con la tercera ronda de preguntas. Para que no te equivoques y tu voto sea efectivo, te voy a enseñar, mi amigo, a votar en las elecciones. Es una papeleta
por puesto de elección. Cada una es una, cada una de un color. Para presidente, vota marcando con un gancho en el partido de tu preferencia. Para legislador, puedes votar en plancha o selectivamente por el candidato de tu preferencia. En cada papeleta, vota por un solo partido. Antes de salir, recuerda doblar bien las papeletas y cada una en su urna, deposítalas de una en una. Es una papeleta por puesto de elección. Cada una es una, cada una de un color. Es una papeleta por puesto de elección. Cada una es una, cada una de un color. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Nuestro país es como una gran casa. Todos vivimos sobre el mismo suelo. Aquí reímos, Aquí lloramos, aquí damos consuelo. Y como hermanos nos cobijamos bajo su techo. Nuestra familia no necesita más divisiones. Con tolerancia, respetemos cada idea. Trabajemos por unas elecciones pacíficas y honestas. Haremos patria y llevamos limpia la conciencia. Queremos paz y rechazamos toda violencia. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. En este segmento vamos a conversar con los candidatos, hacerles preguntas sobre el canal, las áreas revertidas, las bases militares y la transición de Panamá. La primera pregunta va dirigida al candidato Ernesto Pérez Valladares. Señor Pérez Valladares, Panamá ya sabía desde la firma de los tratados en 1977 que las bases serían cerradas o reducidas paulatinamente y que en ello afectaría los ingresos económicos del país y a un gran número de panameños que laboran en esas instalaciones. Era, en consecuencia, necesario tomar previsiones para implementar programas que ofrecieran empleo a los trabajadores que quedarían cesantes y a la vez ofrecerles capacitación y entrenamiento si ello fuera necesario. ¿Qué soluciones ofrecerá su gobierno al personal que resultase cesante por el cierre de las instalaciones militares norteamericanas que se avecinan? Quiero que me permita decir lo siguiente primero. Es equivocado ver el tema de las bases militares como un problema económico. Existen bases militares en Panamá o en cualquier lugar del mundo porque existió la necesidad militar de mantenerlas. Desaparecida esa necesidad militar o la conveniencia de ambos países de tener bases militares, desaparecen las bases. De consecuencia, es importante que hagamos la diferencia porque si no nos equivocamos en el análisis. Van a revertir a la República una serie de instalaciones que fueron bases militares, que se van a abandonar con independencia del criterio de los tratados de Torrijos-Carter, que por supuesto los mandata, porque ya no son necesarias esas bases militares para los Estados Unidos, quien los puso aquí en primer lugar. Creo que tenemos ahora un reto, los panameños en conjunto, de poder hacer de esos sitios un lugar de creación de riqueza nacional, mediante la consecución de inversiones, de industrias que se instalen allí, de generación de mano de obra calificada, de buenos puestos de trabajo permanentes y sobre todo de industrias y manufacturas destinadas a la exportación, aprovechando por supuesto nuestra posición geográfica, el hecho de que muchas de esas bases están asentadas sobre lugares que son perfectamente accesibles al canal y en consecuencia pueden servir de mecanismo de distribución eficiente para las exportaciones. Gracias. La siguiente pregunta va a ser formulada al candidato Eduardo Vallarino. Señor Vallarino, se estima que el 31 de diciembre de 1999, el 20% de los empleados de la Comisión del Canal se jubilarán bajo el sistema federal de los Estados Unidos. De acuerdo a las proyecciones de la Comisión del Canal, esta cifra se aproxima a 1.300 empleados panameños y 200 norteamericanos, cuyas edades oscilan entre los 45 y 55 años. Igualmente es importante es el hecho de que se considera que la mayoría de estos empleados se estarán desempeñando en posiciones críticas para la exitosa administración, mantenimiento y operación de la vía interoceánica. ¿Qué recomendaciones propondría su gobierno para retener este personal altamente calificado?
Yo creo que la respuesta es fácil. Hemos perdido demasiado tiempo en encarar este problema. Pero la respuesta es fácil porque estos señores panameños, compatriotas nuestros que se van a jubilar a los 45 y 55 años, son hombres enteros, con experiencia, con conocimientos que los requiere, los necesita su país, y no veo ninguna razón por la cual el gobierno panameño, a través de la autoridad del Canal de Panamá, no pueda ofrecerles una continuación de sus contratos como debe ser. Yo no veo ninguna dificultad en esto. Creo que son los panameños que han estado manejando el canal y que deben manejar el canal y que deben asegurar que ese canal de Panamá, que por fin va a ser nuestro, sea realmente exitoso y tenga ganancias que puedan realmente revertir en beneficio de todos los panameños. No veo mayor dificultad en esto. Muchas gracias. La siguiente pregunta va a ser formulada al candidato Rubén Darío Carles. Señor Carles, el crecimiento de la región metropolitana, que incluye las ciudades de Panamá, Colón, Chorrera, crea una gran presión a la integridad y a la estabilidad de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, compitiendo por espacio físico y por agua, entre otras cosas, que todos sabemos que son vitales para la sobrevivencia del canal como ente operativo. El manejo que se le ha dado a esta problemática ha dado como resultado que existan cada día más hectáreas deforestadas, más tierras invadidas y menos capacidad en los lagos que suplen de agua al canal y a las ciudades. ¿Qué soluciones o medidas concretas propondría su gobierno para asegurar la preservación de esta importante cuenca? La autoridad del canal, como se le llame, tendrá que buscar medios para hacer más eficiente el uso del agua. Pero los panameños debemos aceptar que la reforestación, la conservación del medio y el esfuerzo ecológico tiene que ser prioritario. Mi gobierno, y ya lo ha anunciado en varias partes del país, tiene un programa de reforestación con su financiamiento consultado debidamente, con la gran ventaja de que yo soy reforestador. Tengo 25 años junto con otros amigos y paisanos de estar haciendo reforestación, y que he visto en mis viajes por todo el país que se ha despertado una conciencia sobre las necesidades de reforestación gracias al esfuerzo reciente de INRENARE y de ANCON. El país está listo para hacer un gran esfuerzo y desarrollar un gran programa de reforestación, y yo lo he planteado y mi gobierno lo promoverá con toda energía, porque recursos no faltarán. Todos los panameños que han visto el interés en la reforestación saben que esta es una actividad que tiene tantas ventajas y tanta aceptación, que la reforestación es lo que tenemos que hacer para conservar los recursos acuíferos que necesitamos para toda la vida humana, la agricultura, la pecuaria y el funcionamiento del canal. Si no hay agua, no hay canal. Tenemos entonces que reforestar y proteger ese recurso. Muchas gracias, señor Carles. La siguiente pregunta, al señor José Salvador Muñoz. Candidato Salvador Muñoz, los expertos afirman que los beneficios financieros y económicos directos que recibirá nuestro país del canal no serán mucho mayores que los actuales, y que en el mejor de los casos Panamá deberá tratar de incrementar los beneficios indirectos que resultan de su existencia. Igualmente, se ha afirmado que Panamá no ha sabido aprovechar adecuadamente el canal como infraestructura clave dentro de una estrategia marítima. ¿Cómo se propone su gobierno aumentar los beneficios que puede significar un mejor aprovechamiento de la presencia del canal? Nosotros hemos previsto que a la práctica y a la política canalera le tenemos que dar también un revolcón. Señores, el canal de Panamá es nuestro y desafortunadamente no se ha entrenado
al personal directivo para que ocupe las posiciones que debe ocupar. Nosotros tenemos, creo que casi 7.000 empleados panameños, pero en las posiciones directivas del Canal de Panamá están solamente empleados norteamericanos y de otras nacionalidades, y eso es algo que tenemos que cambiar. Nosotros los panameños tenemos que comenzar rápidamente a ocupar las posiciones clave para poder manejar el canal eficientemente. Además de eso, nosotros tenemos que aprovechar toda la infraestructura ya existente ahí para generar los empleos necesarios en Panamá. No podemos continuar en el estado de cosas en las cuales estamos actualmente. Y por eso es que yo creo que nosotros ha llegado ya el momento de que Panamá asuma el momento preciso de asumir el control del canal. Muchas gracias. La siguiente pregunta va a ser formulada el candidato Samuel Luis Galindo. Señor Luis Galindo, ante la competencia mundial que existe, particularmente en el sector transporte, ¿se hace cada día más necesario el ser eficiente y competitivo? ¿O se corre el riesgo de que se generen alternativas de reemplazo a las actuales tecnologías en uso, como el Canal de Panamá? ¿Qué políticas recomendaría usted para hacer de nuestro canal un ente eficiente, de bajo costo operativo y con tarifas competitivas y atractivas para los usuarios actuales y potenciales? Hoy día los empleados panameños representan casi el 90% de la fuerza laboral en el canal. Yo estoy convencido que la capacidad del empleado panameño es subestimada, que ese empleado panameño, cuando ocupe todas las posiciones directivas en la administración y funcionamiento del Canal de Panamá, vamos a tener más eficiencia porque son individuos que van a trabajar para su país. Yo creo también como una medida importante que los usuarios del canal tengan alguna participación en las políticas que se van a emplear porque son realmente quienes usan el Canal de Panamá. El canal va a pasar de ser una institución política, como es hoy día para los Estados Unidos, en una empresa netamente comercial para Panamá. Y tenemos que verla con la mentalidad de un empresario. Tenemos que vender los beneficios del canal y las ventajas que tiene. Y nadie más que los propios usuarios, quienes son nuestros clientes, quienes tienen que participar y deben participar en las políticas que se establezcan en el Canal de Panamá. Gracias. La siguiente pregunta va a ser formulada el candidato Rubén Blades. Señor Blades, la transición de la administración del canal a la República de Panamá debe estar libre de improvisaciones y apuros de última hora para que al final, cuando llegue el 31 de diciembre de 1999, los usuarios y el comercio mundial no se vean afectados por el cambio de administración. ¿Cómo piensa usted organizar concretamente los trabajos de transición durante los próximos 5 años para garantizar la planificación y la preparación necesaria por parte de Panamá para recibir la administración del canal? Déjeme primero indicarle que nosotros tenemos ahora mismo un problema muy serio con lo de la transición y es un problema compartido. Por una parte este gobierno, y no solamente este gobierno porque hay que ser justos, la transición, la organización debió haber comenzado tan pronto se secó la tinta en la firma de ese tratado en 1977. Desde el 78 en adelante no se hizo lo que se tenía que hacer, por una parte. Estoy hablando ahora del gobierno de Panamá. Por el otro lado, los Estados Unidos, a través de la ley 9076, han causado una tremenda distorsión de los propósitos iniciales del tratado. Los señores John Murphy y el señor Robert Bauman, dos congresistas republicanos que presentaron la ley en los Estados Unidos, el tratado en sí la firma del tratado en sí no lo ejecuta, se requiere una ley. Y estos señores estaban en el Congreso, no estaban de acuerdo con la negociación del tratado y presentaron esta ley 9076 que ha dificultado totalmente la transición. La panameñización del canal ha sido impedida por esta ley por una parte, y por el otro lado nosotros mismos tenemos la culpa. Aquí prácticamente los norteamericanos nos han estado tirando
las llaves de todas las infraestructuras. Nos han dicho prácticamente cojan, aquí está el asunto, y nosotros no hemos estado preparados. No estamos preparados desde el 78, que era cuando debimos haber empezado a realizar los preparativos, porque esto no es una sorpresa, todo el mundo sabía lo que venía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos vamos a comportar con carácter frente a los Estados Unidos y vamos a enfrentar la situación de esa ley 9076, que está dificultando la panameñización de nuestro canal. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con los problemas sociales y políticos del país. Nuestro país es como una gran casa. Todos vivimos sobre el mismo suelo. Aquí reímos, aquí lloramos, aquí damos consuelo. Y como hermanos nos cobijamos bajo su techo. Nuestra familia no necesita más divisiones. Con tolerancia, respetemos cada idea. Trabajemos por unas elecciones pacíficas y honestas. Haremos paces y llevamos limpia la conciencia. Pedimos paz y rechazamos toda violencia. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Iniciamos una cuarta ronda de preguntas, ahora con los temas políticos y sociales, el presente y el futuro del país. Nuestra primera pregunta al candidato Ernesto Pérez Valladares. Señor Pérez Valladares, burocracia y administración pública. ¿Existe lentitud en la tramitación de documentos? El proceso actual dificulta que el presupuesto del Estado se cumpla. ¿Cómo atacaría usted el problema de la lentitud de tramitación de documentos en el gobierno, ya sea para establecer una empresa o ya bien a lo interno de las propias instituciones del Estado para ejecutar incluso su presupuesto? Mire, la burocracia estatal es eficiente o deficiente dependiendo de quién la liderice. Yo creo que se puede ser mucho más eficiente y siempre y cuando haya una protección y una ley con la cual el servidor público se sienta que su trabajo es reconocido, que su esfuerzo es bien pagado y que no será víctima de los vaivenes políticos del país. Por otro lado, nosotros proponemos que en el tema específico de inversiones extranjeras, vamos a crear una oficina en la Presidencia de la República para que desde allí se den todos los trámites de contratos con la nación. Dije inversiones extranjeras, pero también me refiero al inversionista panameño que quiera hacer un contrato con la nación. Eso tiene la ventaja de hacer una sola gestión frente al gobierno y de evitar los trámites burocráticos, las trabas que a veces se establecen con el propósito de entorpecer la gestión inversora nacional. La siguiente pregunta al candidato Eduardo Vallarino. Señor Vallarino, transporte, inversión en infraestructura. ¿Contempla su gobierno la construcción de una autopista Panamá-Chiriquí? De ser así, ¿cómo se financiará? Yo creo que es mucho más importante que una autopista Panamá-Chiriquí, es una autopista transísmica en el oriente, en el occidente chiricano. Un segundo canal terrestre a través de Chiriquí, ya que nosotros no tenemos por qué ceñirnos a tener un área interoceánica. Nosotros tenemos un país interoceánico y tenemos que usar todas las oportunidades posibles para sacarle provecho a esta situación. Una carretera, por ejemplo, entre Chiriquí Grande en Bocas del Toro y Charco Azul en Chiriquí sería un segundo canal terrestre que insertaría de una vez a Chiriquí en la economía internacional. Otra carretera que es absolutamente necesaria es una carretera entre Colón y Penonomé. De esta manera, todas las provincias centrales tendrían un acceso directo a los mercados principales de Europa y de Estados Unidos. El problema del financiamiento, como dije en una intervención anterior, puede ser resuelto
a través de concesiones que se están dando por todos lados del mundo, este tipo de fenómenos, a través de concesiones a empresas privadas que manejen estas carreteras. Yo creo que estas infraestructuras son absolutamente necesarias para que nuestro país pueda comenzar a progresar nuevamente. Tenemos una situación de desempleo pavorosa, la peor en 40 años, y ha sido en buena parte por la falta de inversiones. Falta de inversiones causadas por malas políticas económicas, no solamente del gobierno anterior del PRD, sino de este gobierno que tampoco ha invertido suficiente. Yo, como presidente de la República, primero que todo me concentraría en este tipo de inversiones en transporte. Gracias, señor Vallarino. La siguiente pregunta va dirigida al candidato Rubén Darío Carles. Señor Carles, Panamá la Vieja, Portobelo y el Casco Viejo de la ciudad de Panamá son monumentos de la cultura panameña que están en estado de abandono por parte de las autoridades. ¿Con qué planes cuenta su gobierno para valorizar esta expresión de la cultura nacional? Mayín Correa, quien fue una gran alcaldesa, dio una muestra de lo que se puede hacer en el Casco Viejo. Desgraciadamente se le truncó su propósito, pero espero que vuelva a la alcaldía. Panamá tiene un potencial turístico enorme en esas áreas y yo he estado ya haciendo las gestiones con importantes empresas de turismo, quizás las principales en el ramo de los cruceros de turismo, para que tan pronto yo esté en condición de iniciar una negociación, ellos vendrán a hacer propuestas concretas para desarrollar intensamente el turismo en Panamá, tanto en el Pacífico y en el Atlántico. Y sobre todo, tenemos definidos el gran proyecto de convertir Colón Cristóbal en el home port, o sea, la base de varias compañías navieras que están dispuestas. Si reúnen Panamá las condiciones de seguridad, eficiencia y garantías en buenos servicios públicos, tendremos aquí esa gran actividad que dará una gran oportunidad de empleo a los panameños. Muchas gracias, candidato Carles. La siguiente pregunta va dirigida al candidato José Salvador Muñoz. La educación. Frente a un mundo cada vez más competitivo, ¿cómo asegurará su gobierno que nuestro sistema educativo produzca un hombre que compita ventajosamente en la economía global? Nosotros, particularmente a la educación, le vamos a dar un revolcón. La educación en Panamá ha sufrido un grave deterioro por toda una generación. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la educación entre nosotros es lo primero a lo cual se le debe prestar atención. Tenemos que crear la política educativa necesaria para que nuestros jóvenes, tanto en humanidades como en científica, como en educación artesanal, como en educación técnica, se prepare para el siglo que viene. Nosotros estamos en capacidad de asegurarle al pueblo panameño que ha llegado el momento de lograr la mejor educación del mundo para afrontar el problema futuro en las mejores condiciones. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida al candidato Samuel Luis Galindo. Señor Luis Galindo, ¿se considera que parte de la solución del enorme déficit habitacional debe estar en manos de la empresa privada? Las leyes de vivienda, entre otras cosas, congelaron los alquileres al mismo tiempo que estancaron la inversión privada en vivienda social. ¿Cómo hará usted para que el sector privado invierta en vivienda de bajo costo?
Mire, indudablemente que el déficit habitacional es espantoso. 7 de cada 10 familias panameñas no tienen habitación digna. Es un problema monumental que tenemos frente a nosotros y que el Estado solo no puede. Deben indudablemente revisarse las leyes de vivienda que se hicieron en 1972 y que en alguna forma congelaron totalmente el alquiler, la vivienda de alquiler. También, paralelamente, el Estado panameño tiene que impulsar con políticas dirigidas en las áreas marginadas, primero a mejorar la condición de vida de esas viviendas, que yo las he recorrido mucho, en Samaria, en Felipillo. Hay que darle la infraestructura que ya tienen y aceptar como una realidad que viven en esas tierras. Nosotros tenemos que proteger la propiedad privada, pero tenemos que aceptar la realidad de que hay cientos de miles de panameños que están viviendo hoy en unas condiciones infrahumanas. Tenemos que promoverles la manera en que esos individuos tengan acceso a materiales, a mano de obra. Nosotros en Solidaridad tenemos unos planes integrales que lo hemos divulgado mucho en cuanto a la ayuda y a la asistencia para mejorar las condiciones de vida en todas esas áreas marginadas. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al candidato Rubén Blades. Seguridad pública. La población se queja por la falta de seguridad y se lo atribuye a la poca efectividad de la fuerza pública y de la Policía Técnica Judicial de la PTJ. ¿Cree usted que es así? ¿Y qué haría para mejorar la capacidad de estas instituciones? Nosotros tenemos que darle prioridad a ese aspecto de la seguridad. ¿Por qué? No solamente porque es una situación que es, en términos nacionales, universal. Todo el mundo solicita lo mismo, seguridad, seguridad, aquí o en el interior. Eso por una parte. Por otra parte, mientras en nuestro país no existe un clima de seguridad, la inversión no va a venir. O sea, es necesario entonces crear las condiciones para que se produzca un clima de seguridad. Dentro de esa circunstancia encontramos la situación de la seguridad pública. Ahora bien, el problema de la inseguridad pública que se produce a través de la acción criminal también tiene que ser enfrentado en términos de acabar con el caldo de cultivo de esa actitud criminal, que es la ausencia de oportunidades, el hacinamiento en que viven muchas familias, la subcultura que se ha ido creando a través de una clase marginada y olvidada durante tanto tiempo. Eso también hay que entenderlo. No es que la situación se va a resolver exclusivamente creando la cárcel más grande del mundo o creando una policía de miles y miles y miles de personas. Vamos a entender la cosa como debe ser. Por una parte, enfrentar las condiciones que crean el crimen y por otro lado, el aspecto ya de seguridad pública. Yo lo que creo es que se tiene que, otra vez, dándole prioridad al asunto, darle el equipo necesario a la policía, aumentar los sueldos de la policía, ¿no? Darles el entrenamiento que requieren, el liderazgo que necesitan y sobre todo darle respeto a la policía. Tenemos que entender eso, hay que darle respeto a nuestra policía. Y la labor de cuidar la seguridad no es solamente de la policía, es de todos nosotros, desde el barrio hasta el condominio. Muchas gracias. Iniciamos una segunda ronda sobre preguntas de interés social y político del presente y el futuro de Panamá. Iniciamos esta segunda ronda con el candidato Ernesto Pérez Valladares. Señor Pérez Valladares, el país se queja del creciente número de legisladores, de la gran cantidad de legisladores suplentes y de los altos costos económicos de mantener al órgano legislativo. ¿Cuál será la posición suya y de su coalición o de su partido al respecto? Mire, yo creo que debiéramos explorar la posibilidad de, como en otros países, eliminar los legisladores suplentes. Me parece con toda sinceridad que crea un cuerpo demasiado abultado y una serie de presiones políticas que evidentemente están siendo rechazadas por la ciudadanía. Por otro lado, nuestro partido apoyó la ley que limitaba el número de legisladores de manera que no hubiese un incremento
como se suponía que podía haber habido en 1994 a 80 y tantos legisladores. Creo con franqueza que la democracia tiene muchas virtudes, pero tiene algunos costos. Y alguno de esos costos evidentemente es la Asamblea Legislativa y el sueldo o el salario o los beneficios que tienen y perciben muchos legisladores. Creo con sinceridad también que no es justificado el hecho de que ellos tengan por ley derecho a importar un automóvil libre de impuestos. Me parece que su salario es lo suficientemente alto como para que tengan adicionalmente una ventaja que no tiene ninguno de los electores a los cuales supuestamente ellos representan. Yo en consecuencia estaría dispuesto, con la anuencia por supuesto de la Asamblea Legislativa y con el liderazgo que eso mandata, a introducir legislación para modificar ambos aspectos, es decir, las suplencias en las elecciones de 1999 y luego ver si le podemos poner un alto de inmediato a la importación de automóviles y sobre todo de automóviles de lujo exonerados. Muchas gracias. La siguiente pregunta va formulada al candidato Eduardo Vallarino. Señor Vallarino, desde hace décadas los grupos indígenas viven solicitando al gobierno nacional la demarcación de nuevas comarcas indígenas. ¿Qué política establecerá usted en respuesta a este planteamiento de los indígenas panameños? Yo he estado recientemente por Tolé, San Lorenzo, y he visto en el estado desastroso, en el estado de abandono que nosotros tenemos a nuestros primeros panameños, que son nuestros indígenas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la política de demarcación de las zonas indígenas. Estas son tierras que le pertenecen y como panameños se merecen no solamente esas tierras, sino el apoyo del Estado en todo lo que es necesario para sacarlos del estado tan calamitoso y lamentable en que lo han dejado las últimas administraciones gubernamentales panameñas. Yo no solamente demarcaría esto, sino que creo francamente, sinceramente, que tenemos que darle educación, tenemos que darle salud, tenemos que darle oportunidades de todo tipo, pero eso sí, respetando profundamente su herencia cultural. No podemos, además de mantenerlos en el estado de pobreza, ahora venir a quitarles su cultura, su identidad, que es lo único que tienen ahora mismo. Yo, como presidente de la República, siento una obligación especial por estos grupos de panameños más desposeídos, que son los panameños con más derecho, porque repito, son los panameños originales, y haré todo lo posible por satisfacer esas necesidades básicas y traerlos, por lo menos, al nivel del resto de la población del país. Muchas gracias. La siguiente pregunta va formulada el candidato Rubén Darío Carles. Señor Carles, la población dice, nos ahogamos en basura. ¿Qué soluciones propone usted? Al llegar a la presidencia y antes de eso, el 9 de mayo, yo voy a presionar porque cambien todo ese sistema que tiene ahí en el DIMA de competencia e ineficiencia. Y le daría mayor responsabilidad a los municipios. ¿Cómo es posible que el municipio de Chorrera, de David y de Peronomé recoge la basura y los municipios más ricos de Panamá, San Miguelito y Colón no pueden, nos sepultamos en la basura? ¿Por qué? Porque existen una entidad incapaz, ineficiente, que no tiene la decisión de hacer una tarea tan fácil como es recoger la basura. Yo pienso que la privatización podría ser una solución, pero en una forma más clara y más precisa, y no ese embrollo que trataron de informar algunos. Pero por lo pronto, los municipios deben hacerle frente al problema de la limpieza de las calles y recolección de basura. Para eso hay medios de que haya una relación de servicio y pago por el servicio, gravando más
a los que más originan basura. Los ricos originan más basura que los pobres, entonces hay que tener una escala proporcional, pero se puede mejorar. Definitivamente es importante servicio público. Gracias. La siguiente pregunta va a formular el candidato José Salvador Muñoz. Señor Muñoz, en este momento, las aguas servidas de 1 millón de habitantes de la capital van a los ríos y al mar, creando un gran foco de contaminación. Dentro de 10 años, la población de Panamá se va a duplicar. ¿Qué medidas específicas adelantaría su gobierno para solucionar este problema? Señores, esto hay que solucionarlo de una manera drástica. Hay que darle un revolcón a la salud en Panamá. No se trata solamente de las aguas servidas en la capital, en la bahía y en nuestros ríos. Se trata de las aguas servidas a nivel nacional en diferentes lugares. En Colón, uno camina entre aguas negras en las casas de Colón. Nosotros no podemos continuar dejando a nuestros compatriotas en ese estado. Por otro lado, si nosotros no le prestamos atención a la contaminación de nuestra bahía, a la contaminación de nuestros ríos, vamos a tener un grave problema de salud general aquí en Panamá. Nosotros tenemos que lograr rápidamente el saneamiento tanto de nuestra bahía como de nuestros ríos. Muchas gracias. La siguiente pregunta dirigida al candidato Samuel Luis Galindo. Señor Luis Galindo, el problema del medio ambiente. Varios países latinoamericanos, por ejemplo, han adoptado medidas para evitar la contaminación del aire por la emisión de los carros y el humo de las fábricas. ¿Qué medidas adoptaría usted para que los panameños de la próxima generación tengamos un aire puro? Mire, es un problema muy complejo porque la contaminación del medio ambiente nos rodea a todos, o sea, la sociedad vive rodeada de un ambiente malsano. Nuestras playas, el aire, las aguas negras, en fin, nosotros tenemos que comenzar por hacer un gran programa de divulgación, de educación ambiental, de manera que los individuos comiencen ellos mismos a cuidarse un poco y el Estado tendrá oportunamente que buscar las reglamentaciones que la contaminación exija. El tráfico aquí hoy día es algo que realmente es preocupante, los congestionamientos que llevan, por supuesto, mayor contaminación, y eso habrá que regularlo de acuerdo con el número de vehículos y el número de habitantes. Yo considero que hay que hacer estudios profundos sobre cómo vamos a controlar ese problema que cada día se va a agravar más, pero realmente es un problema que es educacional primario. Después tenemos que sanear nuestras playas, tenemos que sanear nuestros ríos, los desagües. Es una serie de actividades que se pueden hacer con voluntad. Realmente hay que tenerla para poder sanear un poco. Un tractor puede arreglar un desagüe ahí en Samaria, por ejemplo, y arreglarles un problema básico de salud, pero hay que tener la voluntad, saber dónde está el problema y querer resolverlo. Muchas gracias. La última pregunta va dirigida al candidato Rubén Blades y trata sobre el tema de la ecología. Señor Blades, en Panamá se deforestan 50.000 hectáreas de bosque tropical al año. A este ritmo, nuestro país será un desierto forestal en el año 2010, con repercusiones gravísimas para la calidad de vida de la población. ¿Qué medidas tomará su gobierno para detener la destrucción de los bosques? Una de las primeras medidas que creo que sería conveniente tomar es enseñar a las personas que están ahora mismo dedicadas a la tala y a la quema de bosques que lo que están haciendo en verdad está causando un daño de gran magnitud a nuestro país. Esa circunstancia de esa quema a que usted se refiere de bosques está muy unida
a una circunstancia de tipo económico y también a una situación que va desde hace mucho tiempo atrás. Es la manera como se siembra, la manera como se enfrenta a la necesidad de crear el tipo de siembra de subsistencia nuestra. Eso es una situación que viene de hace mucho tiempo, eso de las quemas. Nosotros tenemos en consecuencia que a la misma vez que creamos los mecanismos que permitan la reforestación, tenemos también inmediatamente, como todas las cosas de nuestro país, todo es simultáneo. Inmediatamente que estamos atacando el problema, creando las condiciones para una reforestación, por una parte, por el otro lado tenemos que educar a las personas que están causando este daño ecológico. De lo contrario, si no hay una educación va a continuar ocurriendo. Esa circunstancia, vuelvo y digo, viene de hace mucho tiempo. Es muy tradicional en nuestro país lo de las quemas. Es más, se espera, es una actividad prácticamente de verano. Ahí están quemando. Eso es una situación cultural que nosotros tenemos que enfrentar. Existe la tecnología, ahora mismo existen innumerables, tremenda cantidad de grupos ecológicos que están muy dispuestos, estoy seguro, a ayudarnos a preservar nuestros bosques, pero yo creo que hay que hacer un énfasis muy grande en que esto es una situación cultural y tenemos que enfrentarla de esa forma y a la misma vez enseñar desde la primaria el valor de nuestra tierra, el valor de nuestros árboles, el valor de nuestra flora. Es muy importante. Gracias. Les agradezco a todos los candidatos sus respuestas. Ahora vamos a entrar al próximo segmento. Cada candidato contará con un tiempo para enviar un mensaje final, para hacer los comentarios de cierre, para comentar preguntas de otros candidatos. Cada candidato tendrá un tiempo hasta de 4 minutos para dicho mensaje final. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Nuestro país es como una gran casa. Todos vivimos sobre el mismo suelo. Aquí reímos, aquí lloramos, aquí damos consuelo. Y como hermanos nos cobijamos bajo su techo. Nuestra familia no necesita más divisiones. Con tolerancia, respetemos cada idea. Trabajemos por unas elecciones pacíficas y honestas. Haremos paz, y llevamos limpia la conciencia. Queremos paz y rechazamos toda violencia. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Nuestro país es como una gran casa. Todos vivimos sobre el mismo suelo. Aquí reímos, aquí lloramos, aquí damos consuelo. Y como hermanos nos cobijamos bajo su techo. Nuestra familia no necesita más divisiones. Con tolerancia, respetemos cada idea. Trabajemos por unas elecciones pacíficas y honestas. Haremos paz y llevamos limpia la conciencia. Queremos paz y rechazamos toda violencia. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Bienvenidos televidentes. En este último segmento, cada candidato tendrá la oportunidad de enviar un mensaje final, de comentar sus respuestas, aclarar, comentar las respuestas de otros candidatos. El primero en utilizar este tiempo va a ser el candidato Ernesto Pérez Valladares. Nosotros queremos, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos ha brindado ILDEA de tener este foro, donde hemos podido conversar sobre temas que evidentemente son preguntas que preocupan a la ciudadanía. Pensamos con sinceridad que todas estas preguntas, que son retos que el país enfrentará en el próximo quinquenio, con un liderazgo capaz, con un liderazgo con experiencia, con un liderazgo con compromisos de futuro, yo no tengo la menor duda que esas preocupaciones los vamos a convertir en oportunidades para lograr la patria que todos los panameños ansiamos, una patria con igualdad de condiciones para todos,
una patria donde la educación buena y de calidad sea accesible a todos los panameños, donde podamos tener una Policía Nacional que nos brinde la seguridad que los ciudadanos reclamamos, una patria donde aseguremos un Panamá libre, independiente y soberano en la entrada del siglo XXI. Yo no tengo tampoco la menor duda que esta semana, que es una semana tradicionalmente de recogimiento del pueblo panameño, va a servirnos a todos los panameños, para que podamos recogernos con nuestras espiritualidades, meditar sobre el futuro del país y que logremos que la campaña, que ya le faltan 40 días por concluir, sea una campaña con un alto nivel de civismo, una campaña donde sean las propuestas las cosas que se debaten, donde hablemos de las oportunidades del futuro y donde el pueblo panameño escoja a aquel que tiene la mejor capacidad de entrar al siglo XXI. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. El siguiente candidato en el orden de la palabra es el candidato Eduardo Vallarino para su mensaje final. Muchas gracias. Hay una encuesta que yo hago todos los días cuando camino por los barrios de Panamá y por los campos. Y esa encuesta, hablando con la gente, me da a mí un sentimiento de aceptación, pero también me da a mí un sentimiento de que el pueblo panameño está cansado de los políticos tradicionales. Está cansado de las mismas viejas propuestas que se usan durante las campañas y que se olvidan una vez que llegan al gobierno. Estas mismas propuestas que hemos oído esta noche, las oímos ya en 1968, en 1984, en 1989. Y lo que es más importante, las oímos por las mismas personas. Yo no soy un político tradicional, yo soy un hombre de trabajo que traigo una propuesta que es clara y transparente. Como presidente de la República, yo voy a trabajar para que hayan más empleos para los panameños. Yo voy a trabajar para que haya mejor salud para los panameños. Yo voy a trabajar para que hayan mejores oportunidades educativas para los panameños. Yo voy a trabajar para que haya un mayor bienestar para los panameños. Y le pregunto a los panameños, ¿quieres tú en la presidencia de la República a un candidato y un partido que tuvo 21 años de oportunidad para resolver problemas y que más bien creó los problemas que hoy dicen que van a resolver? ¿O quieres tú un candidato que tuvo 4 años con todo el poder de la presidencia y no tuvo la visión o la habilidad para resolver estos mismos problemas? ¿Quieres tú más improvisaciones? ¿Quieres tú otra falla? Panamá es un país que se merece un destino mucho mejor. Tiene grandísimas posibilidades para todos, para que todos los panameños tengamos una vida mejor. Pero estamos condenados a este presente tan angustioso, principalmente por la politiquería y la sinvergüenzura. Entonces, tenemos que dejar la politiquería al lado y darle al país un gobierno serio, honesto y trabajador. Y el 8 de mayo, tú tienes, panameño, la oportunidad histórica de cambiar este estado de cosas. Te pido que el 8 de mayo elijas a la persona más capaz y más honesta y no dejes perder esta oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. El siguiente candidato que tendrá el uso de la palabra es el señor Rubén Darío Carles. Estimo que este ejercicio que hemos estado viviendo bajo el patrocinio de ILDEA es muy bueno como información, pero aquí no ha habido debate. A mí me gustaría entrar en un debate serio y profundidad con algunos de los candidatos, inclusive con quienes fueron responsables por el desastre de este país por espacio de 21 años, y no podemos
olvidar el pasado. Nosotros tenemos unas propuestas concretas, realistas, el fruto de la experiencia de algunos y la capacidad y conocimiento de otros. Yo, cuando he sido funcionario público, he cumplido a cabalidad con lo que me proponía, haciendo el trabajo que me señalé. Como contralor, encontré las finanzas públicas en una situación desastrosa y mi función, que no escondemos a los técnicos que me rodean y que no tengo ninguno en el closet y que los presento abiertamente a la consideración del país. Muchas gracias. El siguiente candidato para su mensaje final, José Salvador Muñoz. Conciudadanos, yo les he hablado esta noche de un revolcón. No se trata de una medida drástica, no se trata de una medida arbitraria, no se trata de una medida inconsulta. Se trata de borrar de la faz de nuestra patria al monstruo del desempleo, al monstruo de la corrupción, al monstruo de la inseguridad, al monstruo y a todos los demás monstruos que están permanentemente conspirando contra la nación panameña. Yo le pido el voto a ustedes para que me ayuden a acabar con los monstruos y darle un revolcón a la ciudadanía, a Panamá y a todo nuestro sistema para lograr que nuestro país sea un país mejor. Los invito para que, amparándose bajo esa bandera violeta con una cruz naranja, nos acompañen, porque esa bandera les dará vitalidad, energía, buena economía y progreso familiar. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes. El tiempo que se nos dio fue muy breve para realmente exponer lo que es un programa de gobierno. También quizás la forma desordenada y rápida como se lleva esto puede llevar al ciudadano a una impresión equivocada. Pero yo me comprometo esta noche con ustedes a lo siguiente. Me comprometo a darle un revolcón a la economía. Todo panameño tiene derecho a tener una comida caliente todos los días en su casa y a tener el dinero necesario en sus bolsillos. La economía es algo sobre lo que se ha estado aquí hablando mucho esta noche, porque parece que fuera lo único que le interesara a las personas, cuando hay otras cosas que son tan necesarias a todos nosotros los humanos: la cultura, la seguridad y todo. Porque después de estudiar y después de ver lo que nos ha sucedido, prácticamente que la conclusión es una nada más. Tenemos dos clases de economías: aquellas que adquieren deudas y aquellas que las pagan. Y nosotros lo que tenemos es que buscar que nuestro pueblo pueda vivir mejor. Le tenemos que dar un revolcón a la vivienda para que cada panameño tenga un techo decoroso, para que cada panameño tenga una vivienda en la cual no tenga que compartir su habitación con los hijos, porque la promiscuidad es una de las cosas que le hace daño a nuestra sociedad. Yo les prometo eso a ustedes. Tenemos que darle un revolcón a la educación. En la última admisión a la Universidad de Panamá, de 1.485 jóvenes que trataron de pasar exámenes, solamente lo pasaron 18. 18 de 1.485. Nosotros tenemos que cambiar eso. Le vamos a dar un revolcón a la educación en Panamá. Yo lo prometo. Tenemos también nosotros que acabar con la inseguridad en nuestro país. Todos recordamos cuando en este país se podía transitar libremente, se podía caminar por las calles de nuestra ciudad sin el temor de ser asaltados, sin el temor de ser robados,
sin el temor de ser asesinados. Yo les prometo que eso va a cambiar. Voten panameñista doctrinario, voten con la bandera violeta. Muchas gracias, candidato. Siguiente candidato es el candidato Samuel Luis Galindo. Muchas gracias. En 1989, el pueblo panameño no tenía opción. El gobierno que formaron los arnulfistas, los Molirena y los demócratas cristianos fracasaron. Y hoy día el pueblo panameño, ese pueblo que fincó sus esperanzas en ese gobierno que se instauró el 20 de diciembre, se siente hoy frustrado. La inmensa mayoría de los panameños han perdido la fe y la fe en los dirigentes políticos. Yo no me siento ni he sido un político de profesión. Mi profesión ha estado en la empresa privada donde he laborado por 45 años desarrollando y creando empresas, así como trabajo a muchos miles de panameños. Esa experiencia que he adquirido a través de mi vida profesional, quiero hoy ofrecérsela al Estado panameño porque es necesario hacer un cambio. Los políticos tradicionales no han resuelto, ni los de ayer ni los de hoy han podido mejorar las condiciones de vida del panameño. La salud, la educación tiene hoy día un solo 16% del presupuesto nacional. Vivienda, en fin, todas las condiciones para mejorar esa vida del panameño no se están dando y es difícil que la den quienes van a llegar al poder, si llegan, confrontándose como están haciendo hoy en esta campaña política. Nosotros consideramos que somos una opción de cambio, que estamos comprometidos con el país por esa vocación de servirle. Nosotros no estamos comprometidos ni tenemos que estar dando continuamente explicaciones de nuestros actos. Por eso, nosotros con dedicación queremos hoy darle al Estado panameño la eficiencia que le dimos a la empresa privada. Nosotros conciliamos y armonizamos al obrero con el empresario. Si yo pude ayer hacer eso, yo creo que tengo la capacidad y estoy seguro de ello, de poder armonizar aquí a las fuerzas vivas del país, porque si no se une la familia panameña, si no logramos esa unidad de criterios y propósitos, este país no puede seguir adelante por más buenas intenciones que tengan quienes están aquí conmigo en esta sala. A diferencia de ellos, yo puedo y le ofrezco al panameño eso. Ojalá pienses, medites y el día de ejercer tu derecho al voto en esta democracia incipiente, pienses y decidas que Samuel Luis Galindo es una solución porque no tiene un pasado, pero sí tiene visión del futuro. Yo quiero llegar a la presidencia para servirle a este país y no servirnos de él. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, tiene la oportunidad para enviar su mensaje final el candidato Rubén Blades. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad. Yo vengo de una familia donde nunca se rindió la esperanza. La casa de nosotros, todo el mundo trabajó mucho, muy fuerte, siempre tratando de mejorar nuestra situación en lo económico, en lo espiritual, en lo cultural. Soy una persona que es un incorregible optimista. Siempre he tenido esa esperanza. Cuando salí de Panamá, fui al exterior y me encontré con situaciones sumamente difíciles, solo, sin amigos y sin las conexiones del ambiente que me vio nacer y que
me crió por más de 25 años. Pasé momentos muy difíciles, de gran tensión, de gran duda, pero siempre me animó la esperanza. Hoy me encuentro aquí en Panamá, como político, en un acto de defensa propia, básicamente, en una situación donde estamos tratando de crear, con esa esperanza, un terreno común a través de un movimiento, el movimiento Papa de Oro. Hay quienes nos dicen, bueno, ustedes no tienen mucha experiencia en esta cuestión política. Yo les digo, no, sí tenemos experiencia, pero como víctimas del proceso. La experiencia que ha habido hasta ahora, ¿qué nos ha dado? Ahora mismo estamos creando un terreno común con ese pedazo de esperanza que todo el mundo tiene en nuestro país. ¿Qué es lo que ofrecemos concretamente? Respuestas de 100 días o de 1000 días, ataques, insultos, ¿no? Lo que estamos ofreciendo verdaderamente a través del movimiento Papa de Oro es la oportunidad para justificar nuestro derecho a la esperanza nacional en el aspecto político. Porque hoy no hay excusas ya. Hubo un tiempo aquí donde hubo excusas y los culpables de todo el problema eran un sector militar, civil. Luego, las excusas eran porque, bueno, los problemas son de los norteamericanos, son los que están causando el problema. Más adelante eran los comunistas, después eran estos, mañana. No hay excusas ya. Se ha creado en nuestro país con gran dificultad y con gran sacrificio un movimiento independiente que no tiene facturas políticas con nadie, que no tiene ninguna deuda con nadie en términos económicos y que tampoco tiene deudas que cobrar. Nosotros no venimos aquí a perseguir a nadie ni a excluir a nadie. Lo que venimos es, con nuestra esperanza, a crear ese terreno común desde donde las personas con más capacidad, hombres y mujeres panameños y panameñas, podamos verdaderamente empezar a construir una nueva república. Justificamos así nuestro derecho a la esperanza con este esfuerzo. Por eso estamos aquí. Prácticamente, como dije antes, soy político por defensa propia. Yo espero que el día 8 no nos dejen solos en este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Estimada teleaudiencia, con esto concluimos el primer debate presidencial. En 2 semanas, el lunes 11 de abril, tendrá lugar el segundo debate presidencial. El lunes 25 de abril, 2 semanas después, tendrá lugar el tercer debate presidencial. Y el lunes 2 de mayo, la semana de las elecciones, los candidatos serán invitados a pronunciar sus discursos finales. De conformidad con el convenio alcanzado entre los candidatos, las televisoras e ILDEA, a este debate asistirán, al segundo y al tercer debate, aquellos candidatos que ocupen los primeros lugares en las encuestas que se realicen desde el día de mañana hasta el 9 de abril y preparadas por la firma SIP Gallup, Dichter-Neira, Federico Guerra y la Universidad Santa María la Antigua y publicadas por los diarios La Prensa y el Panamá América y difundidos por las televisoras. ILDEA ha organizado un programa de debates y conversaciones. Este programa se inició con los discursos iniciales, ahora tiene este primer debate y vienen los dos, el segundo y el tercer debate, y concluyen con los mensajes finales. Cada debate cuenta con un formato diferente. A este se han invitado a los 6 candidatos, al segundo y al tercer vendrán los candidatos que hemos mencionado anteriormente. ILDEA ha brindado un foro y se siente orgulloso, no solamente para que ustedes conozcan a sus candidatos, conozcan sus posiciones frente a los problemas nacionales importantes, sino que sirva de docencia a la ciudadanía sobre el sistema electoral, sobre los candidatos y sobre todo el proceso democrático que estamos viviendo. A los candidatos, gracias por su participación, y a ustedes televidentes por su sintonía. Buenas noches.
Esta cadena nacional ha sido una presentación de ILDEA, Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados, y el Comité de Medios de Comunicación para el Debate Presidencial.